Muy buenas tardes. En la presente sesión nos encontramos con el distinguido magistrado Ulises Yaya Zamueta, presidente de la Quinta Sala Constitucional Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien de forma muy cordial accedió a la presente entrevista, por lo cual agradecemos su disposición y tiempo. La presente entrevista estará a cargo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que como futuros abogados buscamos no solo fortalecer nuestros conocimientos teóricos, sino también comprender la aplicación práctica del derecho a través de la experiencia de juristas destacados como usted. Bien, la conducción de la entrevista estará a cargo del estudiante Anthony Herrera, seguido por la intervención del estudiante Nicole Guerra y culminará con la participación del estudiante María Huarca, quien ofrecerá las preguntas de cierre del encuentro. Bien, procedemos con la entrevista. Doctor, en un mundo cada vez más globalizado, los casos con elementos internacionales son cada vez más frecuentes en el Poder Judicial. Desde su experiencia, ¿cuál es el papel del derecho internacional privado en la administración de justicia en el Perú y cuáles son los principales retos que enfrenta? Bueno, como sabemos, vivimos en un mundo globalizado. Cada día es más fácil comunicarse con personas del extranjero y viceversa. Cada día los negocios son más de interrelación internacional, más que nacional, ¿no? Hay mayores inversiones nacionales y extranjeras y viceversa, nos vamos también para el extranjero, y eso genera que el incremento de las relaciones sociales y comerciales impongan normas de reglas internacionales de derecho que sean claras, precisas, homogéneas y sobre todo democráticas y no discriminatorias. A veces algunos países pretenden imponer su posición dominante para establecer reglas de derecho que puedan perjudicar a los quienes no tienen tanto dominio mundial, ¿no?, en el escenario comercial o político. Pero eso creo que puede ser resuelto por el derecho internacional privado con normas técnicas claras que permitan establecer un equilibrio mundial en las relaciones sociopolíticas. Y ese creo que es el gran desafío del siglo XXI. Tratar de que el derecho internacional privado sea de tal modo, no sé si plano u horizontal, pero que genere una expectativa de homogeneidad y solidaridad y sobre todo de equiparidad que permita que el mundo crezca de modo homogéneo también y por supuesto las posibilidades de desarrollo sean objetivas para aquellos países que están en esa vía, ¿no? Todavía mantenemos cierta distancia de aquellos países que están desarrollados, pero creemos que el derecho es una gran ciencia que puede coadyuvar a que el crecimiento sea lo más homogéneo posible a nivel del mundo, ¿no? Siguiendo esta línea, doctor, en materia de conflicto de leyes, ¿cuál es el criterio predominante en el Perú? ¿La ley del domicilio, la ley del lugar del acto o la autonomía de la voluntad? Sobre los criterios dominantes en el Perú, la ley del domicilio conocemos, ¿no?, la ley del lugar del acto o de la autonomía de la voluntad. Creo que eso está respondido en el propio Código Civil, ¿no? Cuando hacemos una revisión de los artículos 2070 para adelante, ahí encontramos, pues, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido también, que la propia normativa ya nos determina que para casos de personas y familias impera el criterio del domicilio, ¿no? En materia de contratos internacionales, sobre todo, ahí sí es más flexible la ley, ¿no? Ahí permite la primacía de la autonomía de la voluntad, ¿no? Claro, porque estamos hablando de comercio internacional, en el cual son las propias partes las que de pronto definen el contenido del contrato. Entonces, en ese escenario la ley ha sido permisiva, y creo que razonablemente, para que dejar en la esfera de la autonomía de los celebrantes la posibilidad de determinar qué ley es aplicable. Y en materia de derechos reales, también ya la ley nos responde que la ley aplicable, la norma aplicable en este caso es la ley del lugar del acto en que ha ocurrido el acto extracontractual o donde se ubica el derecho, el conflicto de derecho real, ¿no? Entonces, en esa medida consideramos de que lo que establece nuestro Código Civil es bastante aceptable, ¿no?, sobre todo porque abarca los tres escenarios
en general, en los que generalmente se mueve el derecho internacional privado, ¿no? Familia, personas y comercio. Bajo esta premisa, doctor, ¿qué ocurre cuando una norma extranjera es contraria al orden público peruano? ¿Hay algún caso emblemático al respecto que nos pueda comentar? Bueno, mi primera apreciación o respuesta sería de que no podríamos aceptar, ¿no? No podríamos aceptar que una norma extranjera pretenda tener vocación de aplicación en el Perú si contraría el orden público nacional. No, eso no es posible, ¿no? Creo que ningún país lo admitiría. El Perú no, y ningún otro país lo admitiría. Un caso emblemático me preguntaron, haciendo búsqueda se me vino a la mente, ¿no? Y hice indagación sobre el caso del caso del productor Ricardo Morán, que tuvo, creo, 2 hijos concebidos por sistema de ayuda en extranjero y tuvo dificultades para poder registrarlos en el Perú. No pasó por exequatur, sino que de frente se fue al RENIEC. Se fue al RENIEC a intentar la inscripción, negada por 2 instancias administrativas, y luego vía de amparo consiguió el registro, ¿no? Y acá parece que se impuso, más que el derecho internacional privado, el interés de los niños, ¿no? El famoso interés superior de los niños, los cuales necesitan, por supuesto, una identidad, ¿no? El derecho a la identidad es un derecho constitucional. Entonces, eso es importante que se haya previsto o se haya establecido por el TC, ¿no? En este caso, creo que fue una respuesta adecuada en favor de los niños. Y no porque sea de pronto una solución definitiva, sino porque es una solución que por lo menos otorga a los niños la protección que se merece. No hablemos de los padres, no hablemos de la madre, ¿no? Hablemos de los niños. La forma como consiguen ser padres algunas personas, o madres también, pueden ser respetables o cuestionables. Pero una vez que ya el concebido ha nacido, creo que ahí se tiene que buscar que el derecho responda a los cuidados o protección que los menores necesitan, ¿no? Y esa es la respuesta adecuada, creo que dio el tribunal en este caso emblemático, que les traigo como ejemplo, como apreciación personal, ¿no? De otro caso emblemático que pueda ser compartido, que haya marcado un antes y un después en la interpretación de la normativa peruana. Actualmente está mucho en discusión, ustedes seguramente habrán también tomado nota de eso, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Sí, es un tema bastante discutido actualmente, ¿no? Que tiene defensores y tiene detractores. Según las líneas ideológicas que tengan las personas, defienden o combaten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con el entendido que la ley establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Sin embargo, hay legislaciones internacionales que ya prevén esa posibilidad. Y eso pasó con un político peruano, Óscar Ugarteche, que se casó en el extranjero y cuando quiso hacer valer su matrimonio en el Perú, no se lo permitieron, ¿no? Y eso lo dijo el TC en una sentencia que ustedes tal vez conozcan, la 1739 del 2018. Este es un tema todavía por madurar, ¿no? Yo creo que el TC no se ha todavía convencido de las bondades de esta situación, ni el impacto que pueda, positivo o negativo, que pueda tener en una sociedad. Creo que como sociedad todavía estamos aprendiendo a ser tolerantes, a aceptar las diferencias de otros y a creer que aún con las diferencias podemos salir adelante como país. Pero todavía no llegamos a una etapa suficiente de comprensión sobre las identidades de los demás que nos permita legalizar situaciones que por el momento no son aceptadas, ¿no? Sin embargo, es un tema importante que se ha puesto a debate últimamente. No se toca mucho por vicisitudes políticas o económicas que vivimos, pero está siempre por ahí en la palestra, ¿no? Como también lo están, por ejemplo, en la eutanasia, ¿no? Es un tema que a nivel comparado también hay diferencias, ¿no? En el Perú no se permite, en otros países sí se permite, o el aborto también, ¿no?
también es un tema bastante discutido, que según la legislación que abordemos, algunos lo permiten, otros no lo permiten. Algunos lo permiten incluso hasta 20 semanas de gestación, ¿no? Y otros no permiten ni siquiera, pues algo terapéutico, ¿no? Pero bueno, son temas que sí creo que son importantes para poder generar una corriente de derecho internacional pacífica. Parece un poco complicado conseguirla de pronto por las situaciones de división o antinomias que está viviendo el mundo en general, ¿no? Hay dos corrientes ideológicas, parece claras, que están en pugna actualmente. Esperemos de que esto llegue a un punto central, un punto medio que permita que los países que tienen esas circunstancias del mundo entero puedan conseguir la paz que se necesita para desarrollarse. Correcto, doctor. Ahora bien, ¿qué innovaciones tecnológicas y estrategias de actualización profesional considera esenciales para modernizar la práctica civil y fortalecer la aplicación de la normativa en materia del derecho internacional privado? El dinamismo del mundo, de las relaciones personales y comerciales, y el incremento de la tecnología, el incesante crecimiento de la tecnología, creo que hace necesario que la normativa de derecho internacional privado tenga, si aterriza en el ámbito judicial, como ustedes me preguntan, apoyo también en plataformas digitales para que la cooperación judicial internacional sea efectiva. Creo que no podemos ponernos de espaldas a la tecnología, que actualmente pues está creciendo, ¿no? De modo significativo y evidente, diría yo, ¿no? Acá mismo estamos ya en esta Corte Suprema intentando la implementación de un asistente de inteligencia artificial. La sala que yo presido está ya en camino a desarrollar y a terminar un producto dirigido a la aplicación de inteligencia artificial en la emisión de resoluciones. Entonces esperemos de que eso sea coadyuvante a la mejora del servicio de justicia y a su vez permita que se replique en el ámbito de la aplicación del derecho, cualquiera sea la especialidad, y como no, en el derecho internacional privado también. En cuanto a estrategias de actualización profesional, sin duda, está en la capacitación continua, en derecho comparado sobre todo, ¿no? Si hablamos de materia de derecho internacional privado, es imperativo que hagamos una revisión de derecho comparado y establezcamos cuál es mejor que el otro. Eso es verdad. O sea, hay situaciones jurídicas o legales que terminan siendo a veces mejores que las que tenemos nosotros, aun cuando se diga, porque eso es un argumento válido también, que las leyes están hechas para una realidad específica, ¿no es cierto? Cada país tiene su realidad y la realidad exige una normativa concreta, ¿no? Aun cuando también podamos afirmar, en medio de esa teoría, de que hay situaciones que son definitivamente transversales. Por ejemplo, los derechos humanos. Es transversal, ¿no? Y no podríamos permitir que una normativa en derecho internacional privado deje de atender a ese tipo de derechos, ¿no? Ni menos generar discriminaciones, como es alguna de las preguntas que creo que ustedes me han hecho. Y por supuesto, también es relevante, creo, para un tema de actualización y estrategia de desarrollo correcto de la profesión, el incremento del estudio y la práctica de los MARC, ¿no? De los medios alternativos de resolución de conflictos. Creo que la conciliación no ha dado mucho éxito, como algunos que ya estamos en la materia judicial podemos dar fe, pero tenemos el arbitraje, que sí está con bastante impulso, ¿no? Y es una fuente de solución de conflictos bastante válida, ¿no? Yo creo que si incentivamos los métodos alternativos de resolución de conflictos, creo que podemos conseguir en toda rama del derecho, incluida la internacional privado, conseguir la solución a los conflictos que necesita todo país para poder crecer con paz y armonía. Por otro lado, doctor, en su obra El proceso único de ejecución, usted enfatiza en la necesidad de acortar los plazos de recuperación de las acreencias. Vemos que cuenta con una postura a favor de la celeridad de esta figura. En ese sentido, y en mención del artículo 2105 del Código Civil, el cual establece la prelación de los acreedores nacionales por sobre los acreedores extranjeros,
¿usted considera necesaria la protección de esta celeridad también en el caso de los acreedores extranjeros? Miren, la pregunta no es fácil, pero me animo a responderla en el siguiente sentido. Primero, que no tiene que existir discriminación entre nacionales ni extranjeros, sobre todo en temas comerciales, ¿no? Si queremos tener la apariencia o la realidad de ser un país que atrae inversiones, que es la voluntad, creo, de todos los que gobiernan, creo que no podemos permitir normativas que impidan, por ejemplo, la cobranza de los extranjeros por encima de los nacionales, o a la inversa, ¿no? De los nacionales por encima de los extranjeros. Creo que el equilibrio de derechos en cuanto a derechos económicos y comerciales es fundamental. En ese sentido, creo que esta norma la debemos mirar con mucho cuidado, y en su caso y momento, interpretarla o aplicarla con ponderación, viendo que está en juego, ¿no? Claro, uno dice, pero está legislado, así lo dice la ley, el 2105. Pero claro, también existe control difuso, ¿no? En caso necesario, ¿no? Caso necesario. Así que, dependiendo a la situación que esté frente a quien resuelve o quien actúa como abogado, creo que se puede interpretar de la mejor manera aquellas normas que objetivamente aparecen discriminadoras. La razón por qué generaron esa diferencia pueden ser varias, ¿no? Ahí tenemos la famosa voluntad del legislador. Yo creo que en tanto haya diferencias que no son sostenibles, cada caso puede resolverse según la situación concreta de ese asunto. Bueno, doctor, una última pregunta, ello en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras. En este caso vemos que la judicatura peruana posee un cierto grado de aplicación del principio de reciprocidad que se inclina por una vertiente más estricta, más cerrada. Y bueno, frente a ello también podemos ver los diferentes precedentes que demuestran esta necesidad de invertir la carga probatoria para exigir que se demuestre que el estado de origen donde se emitió la sentencia también reconoce nuestras sentencias con la misma eficacia. Frente a este acontecimiento, ¿cuál es su postura frente a la aplicación del principio de reciprocidad? ¿Considera adecuada o pertinente esta vertiente más estricta, más cerrada? ¿O cuál sería su opinión? Yo creo que esa vertiente es adecuada. Me parece que la reciprocidad es fundamental en temas de derecho internacional. Claro, igual la miraría con mucha prudencia, porque hacer recaer la carga de la prueba de la reciprocidad de otros países en quien solicita la aplicación de una sentencia, por ejemplo, la homologación o reconocimiento de una sentencia de exequatur, creo que es una carga pesada que puede solucionar el propio Estado, ¿no? El propio gobierno. Estamos en tiempos de tanta informática que creo que no es difícil que los órganos públicos puedan conocer qué país tiene un tratamiento similar al nuestro respecto a sentencias dictadas en territorio patrio, ¿no? Pero en principio me parece que la reciprocidad sí debe mantenerse. Bien. A usted, magistrado Zamueta, le agradecemos profundamente por haber brindado su tiempo y compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y reflexiones. Ha sido para nosotros un honor poder conversar con usted y conocer de primera mano su experiencia en el ámbito judicial. Antes de concluir, ¿le gustaría añadir alguna reflexión final o algún mensaje para la comunidad académica? Desde ya le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que esta conversación haya sido tan enriquecedora para usted como lo ha sido para nosotros. Muchas gracias. Sí, cómo no. Agradecerles antes bien esta entrevista interesante. Invitarlos a que continúen con este esfuerzo académico, a que sigan siendo unos profesionales o unos estudiantes por el momento entusiastas, y que cuando profesionales puedan mantener el mismo espíritu de estudio y desarrollo por el bien de nuestro país. Creo que el derecho, la abogacía, es una carrera social muy importante para conseguir la paz social. No siempre se consiguen abogados que sean a su vez estudiosos y investigadores. Espero que ustedes sean de todo, ¿no? Investiguen, estudien y se preparen. Y creo que eso será un motivo para que su universidad, su familia y ustedes mismos se sientan orgullosos de lo que alcancen en el futuro.